quiero más porque me siento que no quedé satisfecho. Satisfecho quiere decir que no quedé, nunca me había pasado con un mensaje en la vida, en el tiempo que tengo predicando para la gloria de Dios. Y el Señor me dijo, ¿tú quieres más? Sí, yo quiero más, me dio más para la gloria de Dios. Y hoy vamos a enseñar para la gloria de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que el Señor, gloria a Dios, santo sea su santo nombre y su bendito Espíritu Santo. Vamos a seguir enseñando hoy para la gloria de Dios bajo este tema. Dice, el poder de la sangre de Cristo y la potestad de Cristo. Bueno, repito. El poder de la sangre de Cristo y la potestad de Cristo. Gloria a Dios para siempre. O sea que Dios está revelando la potestad de su Hijo Jesús. Santo Dios para siempre. Bendito Dios. Vamos a comenzar en el nombre de Cristo Jesús. Por una vez acá, para la gloria de Dios, todo pueblo de Dios. Dice así la palabra, comenzamos. Dice, y vamos a comenzar, gloria a Dios para siempre, hermanos, para revelar el misterio, este misterio del poder de la sangre de Cristo y la potestad de Cristo Jesús. Vamos a comenzar primeramente, gloria a Dios para siempre. Vamos a comenzar desde atrás, desde Génesis. Voy a demostrar a la iglesia de Cristo Jesús que Abraham bebió de la sangre de Cristo y comió del cuerpo de Cristo. Óigame esto que estoy hablando, para la gloria de Dios. Dios me dijo, tú quieres más, te voy a dar más. Y yo quiero más, Señor, más quiero. Más sabiduría, más conocimiento, quiero más entendimiento, quiero más discernimiento espiritualmente. Pero antes de comenzar, quiero darle una pequeña introducción a ti antes de empezar. En el libro de Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Porque no hará nada Jehová. Dice en el profeta Amós, dice la palabra de Dios, que Jehová no hará nada. Dice Jehová, el Señor, dice Jehová, y que Jehová Jehová no hará nada. El Señor sin que revele su secreto a sus siervos, a los profetas. El Señor no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. También el apóstol Pablo dice que se ha sido revelado. O sea, quiere decir que todo Dios lo reveló todo. No lo voy a leer, pero si quiero que lo quiera leer, en Efesios 3:3 voy a decir la cita, donde Pablo también dice que a los apóstoles también se les reveló todas las cosas. Y voy a comenzar en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para la gloria y honra de Dios Todopoderoso, para dar el seguimiento a este mensaje del poder de la sangre de Cristo y de la potestad de Cristo Jesús. Porque la iglesia de Cristo sigue a Jesús, creyendo en la deidad, creyendo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, creyendo en la misma deidad, Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Santo Dios para siempre. Vamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, vamos a dar inicio a este misterio de Génesis. Desde Génesis, donde Dios comienza a revelar la salvación, donde Dios comienza a revelar el poder de la sangre de Cristo y la potestad de Cristo. Entonces, si usted cree que usted lo va a hacer, si usted cree que usted va a hacer lo que usted quiera, bueno, pues yo se lo respeto. Pero esto es lo que la Escritura dice, esto es lo que yo le voy a mostrar. De aquí para adelante, eso sabrá usted con Dios. Dice así, Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto oíste a mi voz. Santo. ¿A quién que Dios le sabe? ¿A quién que Dios llama? ¿A quién que Dios aparta para Dios levantar la simiente? Abraham, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios levanta a Abraham. Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham y los parte de su parentela. Y aquí Dios le sale a Abraham en Génesis 22:18 y le dice a Abraham que en tu simiente serán benditas, todas las, en tu simiente alcanzarán, o sea, en mi hijo Jesús, dijo Dios, es Jesucristo mi hijo, que vendrá de ti, el cual levantaré de ti, según la carne, eso es lo que Dios quiere decir,
serán benditas, quiere decir, todas las naciones, quiere decir, serán salvas, todas las naciones alcanzarán salvación si creen en el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a demostrar claramente que está hablando Dios a Abraham, es Jesucristo. Vamos a demostrarlo por las Escrituras, porque esto no es porque yo digo ni que yo digo aquello, no es por las Escrituras. Vamos a ir más abajo para que usted vea que la gloria a Dios para siempre. Sí. Bueno, entonces quiere decir, más adelante, gloria a Dios para siempre. Sí, más adelante vamos a demostrarlo. Yo voy a sacar la más arriba, pero estamos abajo. Pero vamos a seguir aquí, no importa. Aquí dice, le dije que Abraham bebió de la sangre de Cristo y Abraham comió del cuerpo de Cristo. Interesante. Vámonos a Génesis 14, 18 hasta el 24. Para demostrar lo que estoy enseñando. Gloria a Dios, para la gloria de Dios. Bendito sea Dios para siempre, por todas las edades. Vamos para que usted vea lo que es, para que usted vea cuando nosotros no buscamos el discernimiento espiritual, seguimos. Y arriba yo puse que en San Mateo 26, no lo voy a ir a San Mateo 26, hasta el 28, es cuando Cristo, ponga asunto aquí, cuando Cristo cena, no una cena para saltarse la barriga y llenarse la barriga, no. Esta cena significa el nuevo pacto, la sangre de Cristo Jesús y el cuerpo de Cristo quebrantado, el cuerpo de Cristo entregado en sufrimiento, como dijo el profeta Isaías, que su rostro no se fue desfigurado de los maltratos que le dieron. Y vamos a demostrar que Abraham toma el cuerpo, come del cuerpo de Cristo. Dios gloria a Dios. Dios le muestra a Abraham y le hace entender a Abraham, gloria a Dios para siempre. Ponga asunto aquí. Cuando Jesucristo está cenando, ¿quiénes son los que están con Jesucristo? ¿Están los judíos, los hermanos de ellos, los otros judíos del pueblo? No, están en esta cena que simplemente participan. ¿Quién? Los que están sirviéndole al Señor, los que lo han dejado todo para agradarlo a Él. Entonces son dignos de ¿qué? De beber la sangre de Cristo y comer su cuerpo. Y aquí Abraham sale, aquí ponga asunto. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Oye aquí. Este Melquisedec dice, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Y qué fue lo que Jesucristo dijo? ¿Qué fue lo que Jesucristo dice en Mateo 26, hasta el 28? Dijo aquí, comer, este es el pan, esto significa el cuerpo mío, el cual yo voy, el cuerpo que el Señor iba a ofrecerse como sacrificio, como holocausto de nuevo pacto, como ofrenda que Dios iba a aceptar y grata ante Dios. Este sacrificio a Dios no lo iba a saltar como los actores, el sacrificio ha pasado, no, porque este es el sacrificio para siempre, este es el pacto eterno de la sangre de Cristo Jesús. Y este Melquisedec, oiga lo que dice, sacerdote del Dios Altísimo, va a encontrar a Abraham, que sale de la derrota, que no le da la victoria. Abraham, porque Abraham no tenía ni siquiera ejército, pero Dios le dio la victoria. Y le sale a qué, ¿para qué? Dice que toma ¿qué? Pan y vino. ¿Para qué? Para que le diga, Abraham, ¿tú tienes hambre? ¿Por qué le dice así? Mira, come aquí pan, come vino. Pero lo interesante es porque Abraham andaba con más gente. Un asunto aquí, vamos, porque le estoy diciendo a usted para que usted vea que es el cuerpo de Cristo que Abraham está comiendo y la sangre de Cristo que está bebiendo. Del nuevo pacto, no se nos dio para siempre. Amén. Había más gente con Abraham. Estaba el rey de Sodoma. Estaban más personas con Abraham. Y dice la palabra de Dios que nada más que se puso la vista, los ojos de Abraham, sacó el pan y el vino. ¿Y qué hizo con el pan y el vino? Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. O sea, como dice en hebreo,
bendijo el que tenía la promesa. Sin discusión alguna, como dice el hebreo, el mayor, el menor es bendecido por el mayor. Sacó pan y vino. ¿Qué es lo que? ¿Y usted sabe quién es la casa de él? Vamos a ver quién es este hombre, quién es este. Por eso le digo a usted que el mismo Jesucristo, oiga, pues vea, el mismo Jesucristo le salió a Abraham y le mostró ya. Abraham fue el primero que participó, a la voz no me dio para siempre, en beber la sangre de Cristo y comer el pan. Porque eso significa que Abraham, que se está ¿qué? Dándole a Abraham a entender y mostrándole a Abraham que esta es la sangre que Dios iba a derramar a través de su hijo. Y el pan era el cuerpo que se iba a quebrantar, el cuerpo que se iba a entregar para ofrenda por nuestro pecado. Entonces, número uno, vamos a saber quién es el Melquisedec. Hay que saber la identidad de este hombre. A ver si este hombre, si este es un hombre de la tierra. A ver si es un hombre como nosotros. A ver si es un sacerdote como los que habían antes, que eran hombres carnales y débiles. Vamos a ver. Más adelante dice que dice la palabra de Dios, le bendijo, que le bendigo dice la palabra de Dios. Y dice, creador del cielo y de la tierra, le bendigos. Y bendito sea el Dios altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, te dio la victoria. Y le dio a Abraham los diezmos de todos los tipos. Que eso es lo único que ahí que buscamos una más de entendimiento para buscar dinero. Dice Abraham le dio de todo tipo, pero no leemos el entendimiento de arriba donde dice que Melquisedec tomó lo que Jesucristo tomó, el mismo Jesucristo, pan y vino, y se los dio a Abraham participó. Pero que estábamos hablando participar, porque eso no era lo que tenía la promesa. La promesa tenía Abraham, se no me dio para siempre. Lo mismo que hizo Jesucristo en Mateo. Los participantes, ¿quién fue los que participaron? Los discípulos que estaban con Cristo. Ahora vámonos por parte. Vámonos al hebreo a ver quién es Melquisedec. Porque si usted me dice a mí, por eso estoy demostrando que usted vea quién es Melquisedec, vamos a ver quién fue. ¿Quién fue que le dio pan y vino? Eso no me dio para siempre. Si fue sangre y carne que le dio pan y vino. Vamos a ver. Vámonos a Hebreo capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1 hasta el 4. Santo Dios para siempre. Es así. Vamos a ver quién es Melquisedec. Vamos, aquí está la identidad de este Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, lo mismo que dicen gente, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, la misma cosa, pero no puede decir otra cosa. Dice el escritor de Hebreo, lo mismo que dijo, que ya había dicho el mismo Señor acá. Dice la palabra de Dios. Dice, gloria al sacerdote, okay. Este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y quién es el sacerdote? ¿Quién es que está como el sacerdote del nuevo pacto? Jesucristo. Entonces, ¿quién era Melquisedec? Dice aquí, no va a decir quién era. No soy yo que lo digo ni lo estoy inventando, es la palabra de Dios que lo está revelando. Entonces, pues, le estoy mostrando a usted que me baso, que Abraham, que cuando Melquisedec saca el pan y el vino, significa anunciando el nuevo pacto. La voz no me dio para siempre. ¿Cuál es mi tema? Todavía ni siquiera había nacido el nuevo pacto, ni había tenido Jesucristo, y ya el Señor lo había dado a revelar. Entonces, vamos a ir hablando, porque aquí va a decir quién es Melquisedec. Dice, ¿a quién? Dice, ¿a quién? Así mismo dio Abraham los miembros de todo cuyo nombre significa, primero, dice, cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. ¿Saben? Eso es el cordero, significa, ese es el cordero, gloria a Dios para siempre. Y dice que abajo, dice, ahora vamos a entender quién es Melquisedec. Dice, sin padre. ¿Cómo? Espérate, no. ¿Cómo que sin padre? ¿Cómo sin padre? Dice, sin padre, sin madre. ¿Cómo? Entonces, ¿dónde viene este? ¿Dónde viene este? Porque yo vengo de mi papá y de mi mamá. Usted viene de su papá y su mamá. ¿Cómo que no tiene padre, no tiene madre? Entonces, ¿dónde viene Melquisedec? Es el Dios, dice sacerdote del Dios Altísimo de allá arriba. El mismo Jesucristo, la voz del nombre de Dios. Dice la palabra, sin padre, sin madre, sin genealogía, o sea, sin genealogía, sin descendencia alguna. Dice, y es, ahora con esto interesante, gloria a Dios, que ni tiene principio de día, ni fin de vida. Ay, mamacita, alabado sea el nombre de Dios, todos morimos aquí en la tierra. Todos tenemos que pasar por la muerte. Ahora lo que dice aquí, si no, esto es semejante al Hijo de Dios,
permanece sacerdote para siempre. Alabamos al Cordero, Señor Jesucristo, bendito sea, y bendito sea nuestro Dios en el nombre de Jesús. Entonces, por eso, aquí hay que seguir la iglesia de Cristo. Eso no debería ahora, hermano, que Dios lo ha dicho así. No podemos salir de los Cristo para brincar a Dios o a Jehová, como usted lo quiera llamar. No podemos. Porque la autoridad de Cristo no comienza en el Nuevo Testamento. Se comienza a revelar en el Antiguo Testamento. El Papa eterno dice que es para siempre semejante. ¿Quién era? Dice, ¿quién era Melquisedec? Dice que era el Cordero. Jesucristo. Soy yo. Entonces, el mismo Cordero que le salió como Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, Abraham, el que tenía la promesa, dice la palabra de Dios, y le dijo que tomó pan y vino, lo bendijo, el bendijo Abraham, lo bendijo para siempre, dice, permanece para siempre. Dice, considerad, pues, cuán grande era este. ¿Cuán grande era este? No es el Cordero. ¿Qué dice? Dice, a quien aún Abraham, el patriarca, Dios los diezmos de los lugares. ¿Cuán grande era este? ¿Quién? Melquisedec, Jesucristo. Entonces ahora te lo ponen. Ahora, si Dios lo puso grande, si Dios dijo que era grande desde el comienzo, Dios lo reveló como el grande del Cordero, grande, lo puso. Y ahora usted va a dejar entonces, váyase el brinco, le váyase para Dios, que no va a llegar a buscar. Jamás va a llegar, porque Dios ni siquiera lo va a escuchar. Dios no lo va a escuchar, no va ni siquiera ni ponerle ni siquiera asunto a lo que usted trae. Ni siquiera, porque el que brinca a Jesucristo no llega a Dios. Dice la palabra de Dios, porque el Cordero dice que Él es el camino y ¿qué? La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Ahora, hermanos, vamos a seguir. Quise poner en Hebreos. Vamos a seguir en Hebreos 7:6 hasta el versículo 7. Sí, Hebreos capítulo 7, versículo 6. Hasta el 7 dice así. Aquí seguimos para que usted vea, sigue hablando hablando de Melquisedec otra vez de nuevo. Oye, del mismo Jesucristo. Pero aquel cuya genealogía no era, pero aquel cuya genealogía no era contada entre ellos, porque él no tenía padre, porque él no tenía madre, porque es el mismo Señor. Dice la palabra de Dios. Santo Dios para siempre. Dice, gloria a Dios. Dice que su genealogía no es contada entre ellos. Dice, tomó de Abraham los diezmos y le bendijo y bendijo al que tenía la promesa. ¿Quién fue que bendijo a quién? ¿Quién fue que bendijo? Melquisedec bendijo a Abraham. ¿Quién era el que tenía la promesa? Abraham, que se hizo la promesa, porque le dimos arriba en Génesis cuando comenzamos a decir, en ti, en tu simiente, te lo voy a mostrar acá en ti. Serán benditas todas las naciones, serán salvas, alcanzarán salvación de la carne que creen en él. Ahora, dice la palabra, sin discusión alguna, el menor que Abraham es bendecido por el mayor que Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Esto no es para discutir, hermano. Esto no es para usted decir, para usted acusar a la gente, si son esos solos, son estos. No, hermano, póngase a buscar las escrituras. Póngase a examinar las escrituras, hermano. Que nosotros, si dejamos a Jesucristo, no vamos a llegar nunca a ninguna parte. No vamos a caer. Porque Dios estableció esto desde antes de existir el cielo y la tierra, lo estableció Dios. Así, y ni usted y yo lo vamos a cambiar, porque Dios no lo va a cambiar. Ahora, vamos a demostrar que en Gálatas capítulo 3, versículo 16, que demostrar que la simiente es Cristo. Se le revela el Espíritu Santo, le revela a Pablo. Mira, el Espíritu Santo, para que no haya confusión, porque Dios no es un Dios de confusión. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Le revela a Pablo lo que se quedó atrás, que se habla de la simiente. Santo Dios, para siempre. Se habla de la simiente. Y se quedó en la simiente, pero atrás se quedó una simiente, pero atrás no dijo quién era la simiente. Ahora en el nuevo pacto, en el Evangelio de Jesucristo dice Dios quién era la simiente. Que Dios le dijo a Abraham. Aquí está. Gálatas
3:16. Ahora bien, Abraham fue hecha la promesa. Pero ¿cuál promesa es? Era la promesa de este evangelio que está hablando. No está hablando de otra promesa. Dice que Abraham fue hecha la promesa. Y como fue, Abraham fue puesto padre de la fe. Pero padre de la fe fue por decreto de su voluntad de la palabra. Cuando Dios le dice a Abraham que iba a ser padre de muchedumbre, quiere decir, padre de muchedumbre quiere decir que, o sea, padre de la fe de muchedumbre, quiere decir lo mismo que dice en Pedro. ¿Qué dice en Pedro? A la sierva de Cristo. Vosotras, dice la mujer, las siervas, vosotras, si hacéis lo que Sara hizo, como lo que hizo Sara, también vosotras sois sierva de Dios. Si hacéis lo que hizo Sara, o sea, si seguís el ejemplo de Sara, el sometimiento que tuvo Sara, que se sometió al Señor a través de su marido, y Dios le agradó esto, dice la palabra. Lo dice en el Nuevo Testamento. ¿Cómo le llaman al Señor a los esposos? También. Y Dios le agradó esto. La obediencia a Dios le agrada. Ahora, te dice aquí claramente, dice que Abraham fue que la promesa y a su simiente, porque la simiente es que viene con salvación, la simiente, la bendita simiente de Dios, es que trae vida eterna. Dice aquí. Y no dice las simientes. Un asunto aquí, Oye, que Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que no habla Dios con Abraham. Cuando Dios le sale a Abraham en Génesis, como lo que vamos a leer, Dios no le dice a Abraham, en tus simientes comience. ¿Qué quiere decir? En tus simientes. Como que habla de muchos. No. Yo digo, en tus simientes. Hablando de un solo. Dice que es palabra de Dios. ¿Cómo? Como si hablase de muchos. No fue así, ¿no? Dice la palabra. Dice, sino como de uno. Y a tu simiente. La cual es Cristo. Bueno, ya estamos entendiendo la palabra, estamos comprendiendo los misterios de Dios. Gloria a Jesús, revelado. Estamos comprendiendo ahora que esto no es, esta autoridad, esto no es como usted quiera, sino como yo digo. Gloria a Jesús para siempre. Alabado el nombre de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Esto no es para entrar en discusión. Si usted quiere seguir a Jehová, siga a Jehová. Yo voy a seguir a Jesucristo, porque Jesucristo que va a llevar a Jehová. Amén. Yo creo en Dios Todopoderoso, creemos en la deidad, porque la deidad está revelada, siempre ha estado, ha existido siempre. La deidad ha existido antes que nosotros existiéramos, señores. Porque el misterio, lo dije la semana pasada, el misterio de la deidad es que Dios es el mismo Dios. Pero Dios es tan poderoso que Dios se puede manifestar más de una persona. Amén. Dios es tan poderoso, hermano, que cuando dice la palabra de Dios que Jesucristo fue bautizado, y el Espíritu Santo dice que descendió, y él estaba Dios. Dice que después el Espíritu Santo descendió sin una voz del cielo. Miren cómo es para que usted vea lo que tiene el misterio de la deidad. Alabado el nombre de Dios. El misterio de la deidad, para poder comprender el misterio de la deidad de Cristo. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre Cristo Jesús, ¿y qué fue que habló? El mismo Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice, una boca sobre del cielo. Alabado el nombre de Dios para siempre. Este es el poder de Dios. Amén. En Gálatas, seguimos en el capítulo 3, versículo 26 hasta el 29 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, oiga, ¿cómo es que dice aquí? No dice que yo soy hijo de Dios directo, es por la fe del Hijo de Dios. No dice que Dios dice por ahí que nosotros hemos recibido la adopción, pero no ha sido directamente por Dios, sino por el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú estás? Si te sales del Cordero, te mueres. Si te apartas del Cordero, nunca vas a llegar. Te perdiste, dice la palabra de Dios aquí. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo las cosas mal? ¿Por qué seguimos entonces nada más Jehová, Dios y Cristo? ¿Por qué hacemos contrario a la voluntad del Santísimo Padre? ¿Por qué queremos quebrantar la voluntad del Padre que comenzó a revelarse desde el comienzo de la Génesis? Haciendo nosotros lo que nosotros queramos hacer. Dice la palabra de Dios que ahora cuando nosotros nos bautizamos ya, no es en el nombre del Padre, en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Entonces, ¿por qué siguen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? Bendito sea Dios. ¿Por qué siguen haciendo las cosas contrarias a lo que dice el Espíritu de Dios? ¿Por qué la iglesia no quiere entender? Porque ignora la
como los llenos de Lot, que no le quieren poner asunto a la verdad de Cristo, la verdad de Dios, sino a toda la fama de la cámara de los hombres. Toda la doctrina de los hombres, el apóstol Pablo, cuando los corintios no fui con palabras, como que me dice como que no sabía nada. Porque yo fui a predicar al Cristo crucificado para que la fe de vosotros no fuera fundada en doctrina de hombre, sino en el poder de Cristo Jesús de Dios. Amén. Porque los hombres no hay vida, dice la palabra de Dios. Revestido quiere decir que nosotros, cuando dice revestido, nosotros nos hemos revestido de Cristo Jesús. Pablo, siendo judío, los gentiles no queremos entender esto, señores. Queremos aquí seguir dejando a Cristo a un lado. Y los gentiles no quieren entender esto. Pablo, siendo judío, que viene de la ley de Moisés, fariseo de fariseo. Hebreo de hebreo, puro, de pura sangre. Aunque él nació en Tarso y tenía nacionalidad romana, pero era judío. Porque la ciudad de Tarso en esos tiempos había muchas ciudades que los romanos la tenían en su poder, como colonia. Como ahora, por ejemplo, que ahora aquí en Holanda las antillas son Curazao, Aruba, Bonaire, por ejemplo, son colonias holandesas. Y todo el que nace en esas antillas, nace bajo la nacionalidad holandesa. Así el apóstol Pablo nació bajo la nacionalidad romana. Pero Pablo era judío de judío es una palabra. Y Pablo, siendo judío de judío, entiende que ahora Pablo dice ahora mismo que tenemos que revestirnos de Cristo. Porque todo es el apóstol Pablo, porque todos los que han sido bautizados en el nombre de Jesús, dice aquí. ¿Quiere decir en el nombre de Jesús? No dice aquí en el nombre del Padre, no vamos a encontrar lo que él dice. Dice en el nombre de quién. En Cristo Jesús, que Cristo está revestido. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Pero si deja a Cristo, está muerto, que dejó a Cristo se murió. Y no puedo dejar a Cristo Jesús. Si Él es mi vida, que el Padre lo puso como mi vida. Si Él es mi Salvador. Si Él es quien me va a llevar allí, me va a presentar el Padre. Dice la palabra de Dios entonces aquí. Que no hay que. Esto que quiere decir aquí, cuando dice que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre para Dios está dando Dios. No hay varón ni mujer. No hay varón ni mujer, claro. Si usted tiene carne, dice, pero hermano, pero hay varón y hombre y mujer. Hay dos géneros de sexo, femenino y masculino. Entienda lo espiritual, por favor. Dios está hablando una nación espiritual. Dios está hablando que ya no hay por la sangre de Cristo Jesús. Antes sí, porque si usted se va a Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo relata la historia un poco de la historia de los gentiles. Vosotros entienden que en otro tiempo estábamos sin Cristo y sin Dios, sin gracia, y sin Dios, y sin Cristo y sin Dios, y alejados de todos los pactos de Israel. Pero ahora somos ¿qué? Hechos cercanos. Ahora nosotros somos hechos ¿qué? Dice que no es judío, no es griego, no es esclavo, no es varón, porque todos en Cristo somos, dice la palabra de Dios. Ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Ven que Abraham es padre de la fe, porque Dios le dijo que hizo padre de la fe, porque muchos creen que Dios le dijo el don del padre de la fe, pero no entienden que no es la fe, que no es una fe. Que no es la fe como yo, no, es la fe del Hijo de Dios. Santo Dios para siempre. Esto quiere decir que Dios ha hecho, hermano, mire, Dios ha hecho, hay una sola nación ahora espiritualmente hablando, como Dios está hablando espiritualmente. Hay una sola nación para Dios. Para Dios ya no hay dominicana. Alabado el nombre de Dios para siempre. Para Dios ya no hay estadounidense. Para Dios no hay canadiense. Vamos a tener una cabeza que se entienda, alabado el nombre de Dios para siempre. Para Dios no hay puertorriqueño ya. Para Dios no hay chino ni japonés. Para Dios no hay ninguno de los 187 países que hay. Dice el Señor que todos somos uno, ahorita somos una nación. Espiritualmente somos una nación espiritual. Dios no ha hecho una sola nación espiritualmente. Pero antes sí, antes sí había en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, sí había una diferencia, había distinción. Se llamaban los inmundos, los gentiles. O como Jesucristo llamó a la mujer los perrillos. O lo común, cualquier cosa. Y yo se lo digo a Pedro. Pedro, me llama malo gente así. Se lo limpié yo. Por la sangre de Cristo lo limpió. Tú no puedes decir que los gentiles están con humo y mundo, Pedro. Santo Dios para siempre. Si yo lo limpié con la sangre de Cristo, ya limpio. Amén. Bueno, para que entendamos la palabra de Dios.
Porque Pedro no estaba entendiendo la visión, Pedro pensaba que eran los animales que Dios mandó atrás en el Antiguo Testamento, los animales que le llamaban sucios y los animales limpios. O sea, los animales sucios eran los animales que se desechaban para no comerse. Que yo, lo que limpio, lo que yo había apartado para que Israel lo comiera. Esa es la palabra de Dios y ahora, gloria a Dios para siempre. Sino que somos un pueblo, una nación en Cristo Jesús. Ahora vosotros sois ¿qué? Nosotros somos un pueblo, una nación en Cristo por medio de Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ¿eh? Oye, como dice, que nosotros somos de Cristo. Y ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero de la segunda promesa. La promesa de cuál, heredero somos de cuál promesa, pero la promesa de la salvación, de este evangelio que Dios prometió. Y dijo a Abraham, en ti, en tu simiente, ahí está la promesa. Serán benditas todas las naciones. Digo, ¿qué quiere decir Dios en pocas palabras? En ti, de ti levantaré. Según la carne, eso es lo que Dios quiere decir. Según la carne levantaré de ti. Mi hijo saldrá de ti. Y por medio de mi hijo, todas las naciones alcanzarán salvación y vida eterna. Los hombres no me Dios por siempre. Entonces vamos a dejar Jesús entonces. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere entender. Que nosotros tenemos que seguir este orden. Amén. Gloria a Dios para siempre. Se acabó la pila. Ah, no. Sí. Santo Dios. Amén. Dice así. Ponga asunto aquí. Vamos a hablar del primer pacto. El primer pacto, según las Escrituras, siempre tiene que haber un intermediario para hacer el pacto. Es porque Dios lo estableció, para hacer el pacto. La semana pasada dije que Moisés fue el que Dios usó como intermediario entre Dios y el pueblo para hacer el pacto que ellos iban a invalidar, que Dios había dado. Pero que ese pacto que ellos hicieron no era el pacto eterno. Un asunto aquí, porque el Evangelio de Jesucristo, el Nuevo Testamento, como se le llama, es el pacto eterno. Amén. Dice así, Hebreos 9:18, hasta el versículo 22. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ponga asunto aquí. No hay pacto sin sangre. Pero ¿qué pasa? Ahora usted sabe por qué. Yo me le preguntaría, yo quiero saber y aprender por qué el antiguo pacto no era un pacto eterno. Oye, es interesante la pregunta. ¿Por qué el antiguo pacto no es un pacto eterno? Porque aquí dice la palabra que no hay pacto sin sangre. Porque la sangre que se usaron de los becerros no tiene poder para quitar el pecado, es en hebreo. La única sangre que tiene poder para quitar el pecado de una vez para siempre, la de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y ese pacto que se hizo con sangre primero, Dios no hizo sangre, no fue sangre humana el sacrificio, fue sangre de animales. Pero yo sabía que ese pacto yo lo iban a invalidar. Yo sabía que ellos no iban a cumplir. Las escrituras están ahí. La palabra de Dios nadie la puede invalidar. Las escrituras siguen ahí igual. Dice la palabra de Dios. Entonces dice la palabra, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Pero esa sangre que fue rociada, que roció Moisés, que Moisés roció también a todo el pueblo, como dice aquí la palabra, y lo roció Moisés los libros, dice la escritura, esa sangre no tiene poder. No tiene poder para nada. Gloria a Dios para siempre. Diciendo, esta es, oye aquí, anunciando el antiguo pacto. Moisés diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Pero oiga, que yo sé que ha derramado. Ha mandado. Porque dice, aunque se derramó sangre de animal, pero no hay fuerza. Dice, y además de esto, roció también
con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Hasta el tabernáculo, que ahí ustedes saben que en el tabernáculo, habla en hebreo, que el tabernáculo había dos cortinas. Había un lugar, que la primera era el lugar santo y el segundo se le llamaba el lugar santísimo. Santo Dios, que solamente dice la palabra de Dios, podía entrar el sumo sacerdote ahí. Pero gloria a Dios, todas esas cosas, oigan, por un asunto, todas esas cosas que usted está mostrando aquí del Antiguo Testamento, Dios está manifestando y dando a entender lo que Dios iba a revelar en el Nuevo Testamento a través de sus siervos profetas. Santo Dios para siempre. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, pónganse un tanto. Entonces, la palabra de Dios. Que el tabernáculo y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero oiga, ¿qué pasa aquí? Según la ley, sí, y no era que no tenía su efecto ni validez, tenía su efecto y su validez. Cuando se hacía sacrificio, tenía su efecto y su validez, porque no fue hombre cuando se hizo. Fue Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Que casi toda la ley se purifica según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no puede haber ¿qué? No puede haber remisión. O sea, nosotros somos ahora redimidos por la sangre de Cristo. Porque la sangre va a tocar no tiene fuerza. Y tampoco debe ser. Gloria a Jesús para siempre. Amén. Por eso que no hay pacto sin sangre. Entonces la sangre de Cristo. Dice la palabra, vamos a seguir examinando que este ministerio, Dios no quiso esto más, se cansó Dios. Se cansó. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cada año, todos los años se hacía el sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados del pueblo. ¿Y quién tenía primero que ofrecer? Los débiles sacerdotes levíticos, como usted y como yo. Hombres débiles, dice la palabra de Dios. Hombres mortales, como usted y como yo. Porque el inmortal, leímos en Hebreo, la 7.1 que dice que Melquisedec era el que no tenía fin de vida. El inmortal, Jesucristo mismo. Pero dice la palabra que ellos tienen que ofrecer primeramente por los sacerdotes, primero por ellos y después por lo del pueblo. Eso 24, 6, 8. Nacimiento del Antiguo Testamento. Ve lo que leímos en hebreo, a confirmar lo mismo. Ahora vamos a confirmar lo mismo que ya fue dicho aquí y el escritor de hebreo vino a confirmar lo mismo, se confirmó lo mismo. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Lo mismo que dijo el libro de Hebreo, confirmación. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Mentira, del diablo no obedecer nada. Ellos dijeron que haremos todo lo que Jehová mandó, porque Moisés lo dijo, no lo dijo en secreto. La palabra no tiene secreto. Lo dijo públicamente para que todo oído oiga los mandamientos de Dios, para que todo oído oiga las condiciones de Dios. Santo Dios para siempre. Dice más abajo, gloria a Dios para siempre. Bendito Dios. Santo Dios. Vamos a la última palabra. Dice más abajo, dice, y entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Lo mismo que ya, eso que dijo el escritor de Hebreo, ya Dios lo había dicho en el Antiguo Testamento. Es decir, que estamos confirmando. Eso para que dice la palabra de Dios, que Dios no tiene sombremudanza alguna. Diversión alguna. Es el hombre que ahora que está variando. Es el hombre ahora que está buscando su interpretación misma. Es el hombre que está sabio en sus propias opiniones. También dice en el libro de Proverbios, le dice sabio Salomón: hijo mío, no seas sabio en tu propia opinión. Oye,
Santo Dios para siempre. Hijo mío, no te apartes nunca de la ley del Señor. Alabamos el nombre de Dios para siempre. Nunca te apartes de sus caminos. ¿Ves? Porque si te apartas de sus caminos, morirás también como todos nosotros. Y si nos apartamos de Cristo, vamos a morir. Porque Dios puso la vida en Cristo Jesús. Y nadie va a brincar a Jesucristo, ni a pasar por encima de la autoridad de la sangre bendita de Cristo Jesús, y la autoridad de Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no soy yo. Bendito Dios santo. Dice aquí, ahora en hebreo. Bueno, miren lo que es. En hebreo 10, 4 hasta el 10. Aquí yo puse un paréntesis aquí. Que aquí, en el versículo 7, donde vamos a leer, después vamos a comenzar en el 4. Cuando lleguemos al versículo 7, nos va a mandar. En el versículo 7 de Hebreo, porque vamos a empezar en el 4, pero cuando lleguemos al versículo 7, nos va a mandar a Salmos 46. ¿Pero por qué? Vamos a leerlo primero. El gloria para siempre. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Qué quiere decir? Nos va a mandar a confirmar aquí atrás. Vamos a leer. Porque la sangre de los toros y de los machos cabros no pueden quitar los pecadores. Por eso era que no tenía el Antiguo Testamento no un pacto eterno. Número 1, ¿por qué? Voy a poner una de estas cosas que dije, la sangre de los animales, como dice aquí, no tiene que poder para quitar el pecado. Número 2, ese pacto fue hecho con hombres débiles, como usted y como yo. Nosotros siempre le fallamos al Señor desde la antigüedad. Nosotros siempre decimos que voy a obedecer y no obedecemos nada, hacer lo que queremos al final. Como digo yo, haremos todo lo que dijo Jehová. Sí, lo haremos, sí, lo confirmamos por su boca. Ay, no obligó Dios, aquí Dios no obliga a nadie. Fue a ellos que dijeron con su propia boca que sí, que van a hacer lo que Jehová dijo. Pero mentira, no hicieron nada porque Jehová dijo que lo invalidaron. Lo molieron. Más adelante, dice la palabra de Dios, porque dice que no pueden quitar ¿qué? Los pecados, dice. Por lo cual, entrando en el mundo, aquí está hablando quién ahora. Está hablando Dios y la deidad de Dios con Cristo Jesús, con su deidad. Está hablando aquí Dios, antes de Jesucristo venir, está hablando el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Dice aquí, oiga, dice aquí la palabra de Dios, porque el Cordero mismo que está revelando aquí no dice, la palabra, por lo cual entrando en el mundo, ¿quién? El Cordero que va a venir en el mundo, dice, sacrificio de ofrenda, no quisiste, pero ven acá, no quiso lo que se hacía atrás, dice, más me preparaste cuerpo. ¿Quién está hablando del cuerpo? ¿Quién está hablando aquí? ¿El Cordero que está hablando con quién? Dios y el Cordero se están revelando lo que el Padre y el Verbo tienen una conversación. Jesucristo, siendo el Verbo de Dios, reconoce, le dice al mismo Dios, sé que todas estas cosas, estos sacrificios, tú no lo quisiste, no te agradaron. Dice, pero más me preparaste, oiga. Quiere decir que me preparaste porque dice que lo voy a enviar en carne. A hacer en carne a la tierra. Me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado. Dice, ahora me preparaste cuerpo, aquí en punto. Ahora dice, sigue diciendo lo que no me agradó en el sacrificio acá. Dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? A Dios. ¿Usted cree que esto es de quién? Esta conversación es de hombre mortal. Esta conversación es de Dios y Jesucristo y el Verbo de Dios. Entonces, ¿qué dice el Verbo de Dios? Jesucristo dice, bueno, ahora dice ahora, he aquí que vengo, oh Dios, dice el Cordero, oh aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Cristo. Para hacer la tuya. La voluntad tuya, Padre, Dios. Porque ya Jesucristo que ya me preparaste el cuerpo. ¿Para qué? Para el cuerpo de Cristo significa la ofrenda. La ofrenda por el pecado que Cristo pagó por nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque esas cosas, ¿por qué Dios no lo quiso?
Aquí la Escritura no lo va a revelar. Porque Dios lo mandó a hacer, pero ya llegó un momento que Dios estaba hastiado de esas cosas. Por eso llegó el tiempo de manifestarse y mandar a Jesucristo. Y dice Jesucristo aquí, que Él viene, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cómo? En el libro del libro. ¿Dónde está aquí? Creo que hay aquí ya está sin caer. Porque consulto aquí, alabamos el nombre de Dios para siempre. Bendito sea Dios. Oye, dice el Cordero de Dios aquí, el Verbo de Dios, dice así. Como está, dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Oiga, como en el rollo del libro está escrito de quién, de mí, dice de Jesús, diciendo, primeramente sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas te ofrecen según la ley. Ahora, la misma que dice, como está escrito, como en el rollo del libro que está escrito, es en los Salmos 46, que habla de mí. Dios, entiende las palabras de Dios, que la autoridad de Cristo está revelada, la sangre de Cristo del nuevo pacto está revelada atrás por los profetas. David, ¿qué era David? David era un rey, pero no un profeta. También. Gloria a Dios. Para siempre. Esa es la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir lo mismo porque Jesús decía singular diciendo, luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Vuelvo a repetir la misma palabra, he aquí que vengo, Dios. Quiere decir, envíame a mí. Ahora dijo el verbo de Dios, envíame a mí, que yo voy a hacer tu voluntad. Ya tú me tienes el cuerpo preparado, me preparaste el cuerpo, el cuerpo de Cristo, un cuerpo incorruptible. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y vuelve a repetir ahí, y diciendo, gloria a Dios, dice que vengo a hacer tu voluntad. Dice, aquí quita lo primero para establecer lo último. ¿Y qué es lo que te va primero? Lo que acabo de decir. La ley de los sacrificios. ¿No te agradaron los sacrificios, Dios? ¿No quisiste más del sacrificio que se ofrecían según la ley? Vamos, ahora yo vengo, Dios, a cumplir esto. Quiere decir quitar, a cumplirlo. ¿Entendió ahora la palabra de Dios? No, porque si usted tiene que Dios que quitar, como que, porque Jesucristo dijo, yo no vengo a robar la ley de los profetas, yo no a cumplirla. Cuando dice quitar, dice quiere decir cumplir. Hablando en sentido espiritual. No es que Dios iba a decir, no, vete allá y quita todo, no. Usted ve cuando Jesucristo estaba vivo, hubieron cosas que pasaron. Que Jesucristo, cuando Jesucristo limpia a los leprosos, le dice, bueno, ya, está bien, lo mandó donde, después que lo limpió, estaban limpios. Hazlo malo. Vayan a los sacerdotes para ofrecer qué, lo que se hacía. Sabemos lo que analizamos lo que se hacía para el rito del sacrificio se hacía para limpiar a los leprosos. ¿Por qué? Pongo asunto aquí. ¿Por qué Jesucristo lo mandó a hacer los sacerdotes? Porque Jesucristo no podía quebrantar lo que la misma deidad, ellos mismos han establecido. Y por eso yo no vine a rogar, no vine a quitar nada, yo vine a cumplirla. Entonces dice la palabra aquí, dice, vamos, ¿para qué? Para establecer que esto último. ¿Cuál es lo último? El bendito nuevo pacto. Porque nosotros dice la palabra de Dios. Y ponga asunto aquí, para que usted vea lo que dice la palabra de Dios. En esa voluntad, ¿en cuál voluntad? En la voluntad del Padre que el Hijo vino a hacer en la tierra. Dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Esta una vez dice, hecha una vez y para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. El único sacrificio que le agradó a Dios es el sacrificio de Jesús. Ahora te tiramos por el suelo. Ahora te tiramos por el suelo y deja Cristo entonces. Tiramos por el suelo si te quiere. Yo no lo voy a tirar por el suelo. Yo voy a seguir a Cristo creyendo en Dios Padre. Creo en el Padre y creo en el Hijo y creo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que yo sigo. Pero el mismo Dios que yo sigo dijo que Él no tiene nada que ver directamente conmigo, sino a través de Jesucristo, su Hijo. Y es tan tal que Jesucristo dice, ahí lo dice también en San Mateo, dice, todo lo que le pidamos al Padre, eso estamos claros, ahí lo hemos entendido, pero hay muchas cosas más. Si le van a pedir al Padre, pídase en mi nombre. Oye, ya lo que dice Jesucristo, ustedes me lo pueden pedir directamente a mí. Hermano, si usted le ora a Jesucristo directamente, no importa, lo va a recibir. Y lo va a recibir. Y si le pide al Padre, porque usted quiera pedirle al Padre,
tiene que pedirle perdón. El Padre no lo impide, pero tiene que ser en nombre de Jesús. Y si usted le pide esto a Jesucristo, no pasa nada, el Padre no se pone bravo con usted, porque el Padre se glorifica a través del Hijo. Porque Jesucristo dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y dijo Dios, ya lo he glorificado y lo vuelvo a glorificar otra vez. Entonces quiere decir, Dios, que por esta nosotros somos santificados mediante ¿qué? Mediante la única ofrenda que le agradó a Dios, que es el cuerpo de Cristo. Lo mismo que le salió Melquisedec de Abraham, le dio pan y vino el cuerpo de Cristo, el cual quebrado entrego por vosotros, que no está por vosotros, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor para siempre, hermano. Amén. Dios es bueno. Gloria a Dios. Entonces, por eso que dice, como ya está escrito de él, y por eso ya Dios lo había revelado a través de su profeta David. Hebreo capítulo 9, versículo 6 hasta 17. Gloria a Dios para siempre. Dice así. Dice, y si después de estas cosas, así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entre los sacerdotes, continuamente para cumplir entran los sacerdotes, continuamente, o sea, que la primera parte del tabernáculo, que se llama el lugar santo, entraban los sacerdotes, o sea, los sacerdotes levíticos. Dice que entraban continuamente, ¿para qué? Para cumplir los oficios del culto, para hacer los sacrificios. Eso fue lo que no quiso. Y no quiso más. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, la segunda parte del tabernáculo se llamaba el lugar santísimo. Dice que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Oiga, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Qué hacía aquí en el lugar santísimo, en la segunda parte de donde estaba el velo? La otra parte del tabernáculo, que se le llamaba el lugar santísimo, los sacerdotes solamente entraban ahí, tenían que entrar una vez al año para hacer ¿qué? Para hacer el sacrificio por ellos mismos, se la palabra primero, como dije anteriormente, para hacer el sacrificio por ellos, porque eran hombres débiles, igual que los otros del pueblo, y del pueblo del pueblo. Esa es la palabra de Dios. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrenda y sacrificio, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia aquel que practica este culto. Quiere decir que estas cosas ya Dios estaba mostrando que verdaderamente Dios ya tenía un sacrificio eterno, un sacrificio para siempre, único, con el que iba a preparar el cuerpo a Cristo Jesús por holocausto. Pero Cristo Jesús, como sumo sacerdote hecho semejante, dice Melquisedec, igualito, dice, igual que el Hijo de Dios. El sacerdote de Melquisedec sería el sacerdote del Dios santísimo, Rey de Jerusalén, Rey de paz, de justicia. Él es el único Señor. Dice la palabra de Dios que ya Dios con esto está mostrando que lo que venía verdaderamente, lo que en verdad iba a acabar con el pecado, ya era Jesucristo. Jesucristo ya estaba establecido como sumo sacerdote, como Melquisedec. Jesucristo no tenía que ofrecer sacrificio por él, porque Jesucristo es el santo. Pero tampoco Jesucristo no vino a hacer lo mismo que se hizo atrás. Y que se hacía atrás porque dijo Dios y Jesucristo, que están hablando del libro de los Hebreos, porque eso queremos entender la conversión entre Jesucristo y Dios. Que no que esas cosas no te agradaron. Y no que existe más sacrificio, ni holocausto, nada de esas cosas que existe más, Dios. Por eso tú me preparaste tu cuerpo. ¿Para qué? Para enviar a Jesucristo como sumo sacerdote
Pero Jesucristo, siendo un sumo sacerdote inmortal y sin pecado, dice que padeció fuera, no dentro, fuera. O sea, el sacrificio fue fuera, no fue adentro, como decía en el tabernáculo, en el lugar santísimo, que lo llamaban la segunda parte del tabernáculo, en el lugar santísimo. No. Jesucristo padeció de una vez para siempre. Y este tabernáculo, donde se hacían los sacrificios, dice la palabra de Dios, por el pecado del pueblo, gloria a Dios. Este tabernáculo fue una copia del verdadero, porque dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, ahora para que la iglesia entienda y no se quede atrás, en el tabernáculo atrás, porque ese tabernáculo no existe más, que Jesucristo cuando murió y padeció fuera de ese tabernáculo, se presentó a Dios allí, gloria a Dios, quiere decir, presentó a Dios, quiere decir que la iglesia presentó a Dios consumiendo lo que todo estaba consumido, y la sangre de Cristo ya lo había consumido todo, y nosotros hemos sido participantes de esta salvación. Gloria a Dios. Alabado su nombre de Dios para siempre. Dice la palabra de Dios. Ahora, oiga aquí para usted. Y ya que consiste solo, este culto que se hacía, tu sacrificio, dice que ya que consiste solo en comida y en bebida, y diversas, o sea, diversas quiere decir comida, todo tipo, que nada más se trataba de comida y bebida, la palabra. Dice, abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Quiere decir que se añadió hasta que llegara el tiempo de Dios reformar todas las cosas. O sea, que hasta que llegara el tiempo que Dios mandara a su Hijo por la sangre de Cristo. Y nosotros, por esa sangre preciosa, alcanzamos en Dios, gloria a Dios, para siempre. Alcanzamos la redención ante Dios. Por esa sangre preciosa, nosotros somos salvos. Por esa sangre preciosa, nosotros no paramos hoy a predicar esta bendita palabra de Dios. Por esa sangre preciosa es que nosotros alcanzamos, bendito Dios, para siempre. Que todo Dios dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo Jesús abolió toda enemistad. Porque Dios no es enemigo de nosotros, pero nosotros sí nos somos enemigos de Dios. ¿Cómo? ¿Dónde está la enemistad de Dios contra nosotros? Porque Dios no es enemigo de nosotros. Nosotros no somos enemigos de Dios nosotros. Dios no. Dice, gloria a Dios. ¿Dónde está la enemistad? Dice el pecado. Entonces, eso que se hacía en Israel no tenía fuerza, y eso era cada año que se hacía, aunque dice la palabra que claro, que ese rito, en el momento que se hacía, limpiaba, una purificación, pero volvió otra vez de nuevo a repetir lo mismo, por los pecados. Por eso Dios dijo, no, ya esto lo voy a dar fin. Cuando mande a Jesucristo a mí. Dice gloria a su pasión. Dice la palabra de Dios. Gloria a su pasión. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ponga punto aquí, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El tabernáculo que hizo Dios de arriba allá. ¿No hizo Moisés, no? Ese no existe más, pero el eterno está allá arriba. El cual nosotros, gloria a Dios, nos ha dado entrada a través de Cristo Jesús, por la sangre del Cordero, porque el Cordero mismo se sacrificó y se entregó su preciosa sangre. Hoy nosotros tenemos la entrada por la sangre de Cristo, por abrir la puerta para entrar al lugar santísimo allá, al tabernáculo de Dios. Entonces aquí es que tenemos que seguir a Jesucristo, nuestro Señor. Alabamos el nombre de Dios para siempre. Porque en Él es que está esta salvación, en Él es que está todo eso, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, que no es para que nosotros entendamos que no fue el que Moisés hizo. Ni de esta creación de los apóstoles Pablo. Dice, ni por sangre de macho cabro, ni de cerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Alabamos el nombre de Dios para siempre. Para poder leer bien, alabamos el nombre de Dios para siempre. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, alabamos el nombre de Dios, que no por sangre, porque es sangre de los machos cabros, dice los toros, no pueden quitar pecado. No por la sangre preciosa de Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, que dice que no por sangre de animales, ¿sabes? No, dice la palabra de Dios, nosotros, dice la palabra de Dios que nosotros somos, gloria a Dios, gloria a Jesús. Dice lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención.
O sea, por su propia sangre, vamos a hacerlo para no por sangre de macho cabrio, ni por becerro, sino por su propia sangre, por la sangre del cordero, entrando una vez para siempre en el lugar santísimo, que es el segundo. El lugar santísimo quiere decir, como dice la palabra de Dios, que era donde entraban los sumos sacerdotes una vez por años y ofrecían el sacrificio por ellos mismos y por el pueblo. El cordero entró, gloria a Dios, al lugar santísimo, pero no es ese tabernáculo donde él entró al lugar santísimo. Por la sangre de Cristo Jesús, nosotros tenemos la herencia del tabernáculo de arriba celestial. Amén, amén, amén. Dice la palabra de Dios, para que tuvieran claro que no es por la sangre de ninguno, no, por la sangre de macho cabrio, no se dice, porque dice la palabra de Dios, gloria a Jesús. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, que sea el pueblo judío, santifica para la purificación de la carne. No era que no tenía, como acabé de explicar, no era que no servía, no, lo que Dios lo mandó a hacer. Y cuando se hacía ese rito, a los inmundos, quiere decir al pueblo judío, por el pecado de ellos, cuando se hacía ese rito, o sea, se hacía ese sacrificio, dice la palabra de Dios, con la sangre de los machos cabros y los becerros, y con la ceniza de los becerros, y con la ceniza de las becerras, rociaban a los inmundos, o sea, para la purificación del pueblo. Dice que santifica para la purificación de la carne. O sea, que tenía sí, cuando se hacía ese sacrificio, sí, en el instante funcionaba. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué Dios no lo quería? Porque dice la palabra de Dios, porque Dios no quiso, porque eso tenía que hacer cada año, continuamente. Yo tenía un sacrificio una vez para siempre ya preparado, que era el de su hijo. Dice la palabra de Dios, ¿cuánto más si esa cosa tenía su efecto en los tiempos, según la ley, se ofrecían los sacrificios? La ley de los sacrificios en su tiempo, según la escritura, según la ley, entonces, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Esa sí es verdad que vale. El cual, mediante al Espíritu eterno, ¿cuál es el Espíritu eterno del Espíritu Santo? Amén. Se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará, dice la palabra de hoy. Se ofreció a sí mismo, dice, Jesucristo se ofreció a sí mismo. O sea, Él mismo se entregó por nosotros. Por eso porque le digo a Dios, me preparaste el cuerpo. Es aquí que vengo Dios a hacer tu voluntad. Amén. Eso no es ni que lo loco, no. Dice que nos limpiará de vuestra, o sea, que la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado, dice, nos limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Gloria a Dios para siempre. No vas a limpiar de qué, de toda conciencia, o sea, de todo pecado, hermano. Limpiará otra conciencia que limpiará nuestro pecado. Amén. ¿Para qué? Para que le sirvamos al Dios vivo, porque ya limpio por la sangre de Cristo. Porque ya Dios no quiere nada con inmundicia. Por eso mandó el Cordero, porque todos estamos en un mundo sucio ya. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, le dice a los hermanos de los judíos, y ustedes creen que no estaban bajo pecado, que no van a hundir. Pero ustedes creen que no me hundir. Dijo Dios que no, que ustedes que no habrán. Dijo Dios que todos estaban bajo pecado, toda carne y toda sangre nació de mujer y engendrado por varón, estaba bajo pecado. Y le dijo al apóstol Pablo, no se crean ustedes, que ustedes están santos, ustedes también están bajo pecado. Y Jesucristo, por Jesucristo, son redimidos también. Por la sangre de Cristo, el pueblo de Israel es redimido también. Y dice la palabra de Dios. Y es redimido de qué, hermano? De sus pecados y de la maldición de la ley. Porque maldito todo el que está, dice la palabra de Dios, el que no cumpla lo que está escrito en el libro de la ley. Amén. Dice el apóstol Pablo, hecho por nosotros mismos, por las obras malas que hicieron ellos, dice Pablo. Dice, caímos bajo convicto de la maldición de la ley. Porque yo digo, maldito todo que he colgado en un madero. ¿Dónde fue Cristo colgado? En un madero, para que Cristo redimiera a Israel de la maldición del madero. Por eso que nosotros tenemos que tener cuenta, y claro, entonces para seguir, aquí seguimos la fe, la sangre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por la voluntad de Dios. Así que, por eso,
es mediador de un nuevo pacto. Lo que cabe de explicar, que siempre, porque no hablo nada por hablar, hablo con pruebas. Ya he dicho antes que Dios, el pacto, vemos que Dios muestra en el antiguo pacto un mediador, pero no es Jesucristo. Porque ese pacto es entre la casa, es entre el pueblo de Israel y Moisés, es el mediador, pero Moisés es un hombre débil y pecador lo que yo. Santo es el Cordero, santo es el Señor. Ese mediador era Moisés, aunque Moisés cumplió y obedeció a Dios, claro, es la palabra. Y lo dice en hebreo, Moisés obedeció, que Moisés anduvo en la casa de Dios, obedeció a Dios. Pero era igual que yo y que usted también, pecador, un hombre pecador que usted, igual que yo. El único santo es el Cordero, bendito, divino, y nuestro Dios Padre Celestial, Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios, me enseña aquí, gloria a Dios para siempre, que tiene aquí, así que por ese mediador, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es el mediador ahora? No es Moisés, Jesucristo. Jesucristo es mediador. O testamento, pero quiere decir pacto, quiere decir, la palabra pacto quiere decir o testamento. Es lo mismo que yo, gloria a Dios, para siempre. Estoy hablando con el hermano Mateo en estos días, para entender lo que es, por qué ellos invalidaron. ¿Qué significa un pacto? Un pacto como un contrato. Por ejemplo, dice aquí que el pacto, gloria a Dios para siempre, es testamento, quiere decir pacto, quiere decir testamento. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos como un testamento, es como un contrato. Un pacto como un contrato. Por ejemplo, te voy a poner ejemplo antes nada, porque te voy a preguntar, porque si que fue que entonces lo hacía, como se lo hace. Así, y el mismo Dios lo enseñó así desde la creación del mundo. Por ejemplo, cuando ellos hacen un contrato, para entender lo que significa. Y entonces, usted y yo, en el contrato hay unas cláusulas que si usted la quiebra o la quiebro yo, usted invalida. Usted invalida el contrato. Cuando usted, en la cláusula que hemos puesto, está ahí y firmamos el contrato. Son pactos muchos de ellos, firmamos el contrato. Y cuando usted invalida esa cláusula que está ahí, yo tengo todo el derecho a yo llevarlo a usted a la justicia para pedirle al juez que invalide ese contrato. Que lo haga ya nulo, que lo ponga totalmente nulo. ¿Por qué? Porque ya, al yo no cumplir la cláusula ya yo lo he invalidado. Ya yo lo he hecho nulo. Y eso pasó con el primer pacto. El primer pacto se fundó y se hizo, que mediante el mediador Moisés, hombre débil como todos nosotros y el pueblo judío, y dijeron, ¿cuál fue la cláusula que Dios puso? Que tenía que obedecer su palabra, guardar sus mandamientos. Esa fue la condición en contrato. El pacto. El pacto fue la condición. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? Lo hacemos todo lo que dijo, sí, lo que me dijeron nada. ¿Y qué? Por eso lo invalidaron. Porque fueron transgresores de él. Y cometieron transgresores. Dice la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Gloria de Dios para siempre. Dice: para que interviniendo muerte para la remisión, bueno, la misma palabra que se usó en la ley, cuando la ley de los sacrificios, pero ya esta remisión nosotros tenemos es eterna por la sangre de Cristo. Esta remisión no es que se va a hacer cada año, y que no es sacrificio por el pecado, sino es para siempre. Dice aquí, para que interviniendo muerte para la remisión, o sea, que Jesús tenía que morir, ¿para qué? Para que eliminemos nosotros, para la remisión de las transgresiones que habiendo bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa y la herencia eterna. Eso está claramente claro. La palabra nos enseña claramente aquí el propósito de Dios de enviar a Jesucristo a la tierra, de que Jesucristo vino no solamente por la transgresión de los judíos, por la transgresión de todo el mundo, porque el apóstol Pablo dijo que todos estaban bajo pecado, judíos, gentiles y judíos, todo el mundo, que no vieron que eso era lo bueno, que todos iban por camino de maldad, en Romanos capítulo 3. Bueno, para que nadie te vaya a gloria, no te van a gloria porque tú no eres nada, tú eres un bien pecador que yo. Por misericordia tú estás aquí, como yo y como tú, por misericordia de Dios a través de tu Hijo Jesús.
Dice la palabra de Dios, entonces, ¿para qué? Para que nosotros, los llamados seamos que la promesa y la herencia eterna. La promesa que Dios le hizo a Abraham, pero no fue para solamente por el pueblo judío. Cuando Dios llama a Abraham, ¿cómo es esto aquí? Cuando Dios llama a Abraham, hermanos, todavía no se quiere el pueblo de Israel estado. Y ya Dios le está mostrando a Abraham que la salvación no solamente va para la nación que Dios iba a levantar, ¿no? Que Abraham no, sino para el mundo entero, otra vez la simiente de su hijo. Gloria a Dios para siempre. Vamos a leer más abajo aquí. Y dice así, para dejarlo ahí, y después. Porque donde hay, dice otra vez, porque donde hay testamento o pacto, por otra vez decir lo que significa, es necesario que dice que intervenga muerte del testador. Hermano, Jesucristo, ¿quién es el testador aquí? Jesucristo es el testador. Y el testador es que es gloria a Dios, santo Dios. ¿De qué? Gloria a Dios. El testador de qué? Del nuevo pacto. El testamento es el nuevo pacto. Pero ¿qué pasa? Aquí gloria a Dios, santo Dios. ¿Qué pasa? Que mientras Jesucristo estaba vivo, gloria a Dios, porque no hay pacto sin sangre, entonces el nuevo pacto no entra en vigencia. Ahora entendemos por qué Jesucristo no ignora a la mujer cananea, como dice otra vez eso. Eso lo he enseñado otra vez. Que Jesucristo ignora a la mujer cananea. Y los discípulos dicen, despide a esa mujer porque no se causa la voz de Dios ante el maestro, para que el maestro la socorra. El maestro está vivo, está vigente, nosotros no hemos entrado, gentil entramos. Nosotros gentil entramos como pueblo de Dios, nación santa de Dios, igual que Israel. Todavía somos dos pueblos, todavía no es un pueblo, no se ha unificado el pueblo todavía, porque lo que va a unificar el pueblo con el pueblo judío, hay que derribar la pared, una pared que hay que divide las naciones judías y las naciones gentiles, que es la pared de la ley. Usted no ve lo que dice la palabra, que el velo del templo se rajó. Un asunto aquí, ¿Y quién rompió ese velo? Alabando el nombre de Dios para siempre. ¿Quién fue que lo rompió? Los sacerdotes levíticos lo rompieron. No, fueron los Espíritu Santo mostrando que por la sangre de Cristo es un solo camino. Solamente es un solo camino por la sangre de Cristo Jesús. Entonces dice la palabra de Dios que es necesario que muera el testador, Jesucristo. Porque el testamento con la muerte se confirma. ¿Ven? No me invento. Porque dice la palabra, no hay pacto sin sangre. Entonces, con la muerte de Cristo Jesús, con la sangre de Cristo Jesús, se confirma. Pues no es válido, ¿sabes? Entre tanto que el testador vive. Por eso cuando cae la muerte otra vez de nuevo, que hasta luego cae de ella. No es válido, ¿cuál? Todavía, o sea, no válido quiere decir que no ha entrado en vigencia. Todavía no entra en vigencia el válido, o sea, no entra en vigencia, en función, mientras el testador, que es el Cordero bendito de Dios, está vivo. Por eso que Cristo le dice a la mujer, mira, yo no te puedo dar a ti la palabra de Dios antes que los judíos, porque yo mandó primero. Eso está vivo, me mandó, pero yo no muerto todavía. Me mandó primero Dios a darle la palabra a mi pueblo, a los judíos. Entonces Jesucristo le dice a ella, porque no está listo que yo agarre la palabra, se la dé a los perrillos antes que los hijos de Israel. Y entonces la mujer dijo, sí, Señor, es verdad, soy un perrillo. Soy un perrito, un perrillo. Eso soy. La significa perrillo, perro. Un perro. Sí, Señor, dice la mujer, lo soy, ¿verdad? Pero, Señor, tú sabes que nosotros, estos perrillos, estos perros, comemos de la mijera de ustedes, lo que cae en la mijera de la mesa de ustedes. Cambia tu mujer. Jesucristo tuvo que atenderla. No se pudo negar, pero Jesucristo no podía atender a esa mujer. No la cogemos bien todavía, porque esa mujer era gentil, nosotros todavía no habíamos entrado. Nosotros todavía no habíamos entrado en la palabra de Dios, que Jesucristo es sido enviado solamente a las ovejas de la casa de Israel. Pero cuando Jesucristo muere, la sangre de Cristo Jesús quita, elimina toda enemistad que nosotros teníamos con Dios por el pecado. Esa es la palabra de Dios. Entonces, porque dice
que mientras el tentador está vivo, por eso nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, por eso siempre he dicho que en los que se llaman, evangelios, los primeros libros de Mateo, de Marco, de Lucas y de Juan, esos primeros libros, hermanos, ese es el ministerio de Cristo cuando está aquí en la tierra. No es cuando Jesucristo está vivo. El ministerio de Jesucristo aquí, todo lo que Jesucristo hace, las señales que Dios hace a través de él a su pueblo y todo, etcétera, etcétera. Cuando Jesucristo está vivo. Pero cuando Jesucristo muere, nosotros entramos. Dice Dios, ahora no sois vosotros, dice Dios a través de Pablo. Damos la bienvenida por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo no dio la bienvenida. No directamente. Yo no damos la bienvenida directamente. Dios dice como estaba Jehová antes con Israel, que era Jehová, tú así. No. Que era Jehová directamente. No, pato, no. Dios nos dio la bienvenida a nosotros gentiles, por la sangre de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús. Ahora no soy extranjero de Abelino, sino considerando los santos, en miembro de la familia de Dios. ¿Entiendes? Vosotros entienden que en otro tiempo estaban lejos, ahora sois hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir a Cristo, porque la sangre de Cristo y la potestad de Cristo está en la palabra, en el nuevo pacto. Gloria a Jesús para siempre, hermano. Vamos a dejar la próxima semana lo seguiré, porque no sé cómo me pude parar, porque hoy no estoy un poquito más la gripe, pero gloria a Jesús. Vamos a dejarlo ahí para la próxima semana. Seguirlo continuando este misterio. Y por eso que Dios sabe que ellos iban a meter ese pacto, que ellos dijeron, sí, haremos todo, ellos van a saber. Ayuda no pueden engañar, hermano, es el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, te cosechará. Ellos pensaban, sí, ellos no con la boca, hermano, con la boca usted dice muchas cosas, pero Dios miró su corazón. Yo digo, no son mentiras, mentirosos. No van a hacer nada, lo van a quebrantar, Pero yo digo, no importa, porque yo tengo el pacto eterno preparado, digo Dios, para la salvación, a través de mí. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que si antes, cuando usted quebrantaba la ley de Moisés por 2 o 3 testigos, debía ser muerto. Ahora dice en Hebreo, ¿cuánto más vosotros pensáis? Aquel que hace la sangre de Jesucristo como nada, y afrenta que se deshonra al Espíritu Santo, afrenta al Espíritu de gracia. Y que hace la sangre de Cristo inmunda. Dice Pablo, ahora cuánto más. Ahora mi pregunta es, hay más de una forma de yo hacer la sangre de Cristo como nada. Y una de las formas que yo no me doy cuenta no he entendido es cuando yo dejo a Jesucristo para seguir a Jehová. Directamente. Yo sigo a Jehová pero a través de Cristo. Porque yo no sigo a través de Cristo. Bueno, pues. Amén. Yo no puedo dejar a Jesucristo. Porque si yo a Jesucristo no voy a llegar a Jehová. Donde Dios, usted lo quiera llamar. Pero es a través de Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Es a través de su Hijo, dice la palabra. Es que aquí no hay más nadie que no sea Cristo. El que Jesucristo dice al apóstol Pablo que la sustancia misma y la imagen de Dios. Amén. Ese es el único, hermano mío. Santo Dios para siempre. Amén. Entonces, Dios sabía que el antiguo pacto lo iban a invalidar. Entonces, ahora mismo, díganme ustedes, hermanos, ¿cómo yo hago la sangre de Cristo como que inmunda? Bueno, muy fácil, eso es sencillo, y cualquiera que cree que no es así. Bueno, cuando yo tengo a Jesucristo, entonces yo estoy diciendo que Dios está mintiendo. Oiga, con asunto, pero no tengo con la boca. Hermano, decimos en la tierra, no lo dice la boca de Pedro, que decimos en la tierra que los hechos también hablan. A veces los hechos hablan más que, dan a demostrar más que la misma palabra a veces. Usted con los hechos. Los hechos son los que hablan. Y es verdad, porque Jesucristo dice, por tu fruto te conocerá y ver. Son los hechos, hermano. Y los frutos, ¿cuáles son? Lo que usted haga. Lo que usted hace son los frutos. Entonces quiere decir que Dios mismo, gloria a Dios para siempre, cuando yo dejo a Jesucristo y nada más me enfoco en Dios, entonces yo digo que la sangre de Cristo no puede servir para nada. Amén.
Pero no lo digo con la boca, con los hechos, hermano, entiéndame ahora. Es con los hechos que lo hago, con los hechos. Entonces, la palabra de Dios es clara. Fuera de Cristo no hay salvación. Dios dijo que el que no creyera en Jesucristo no tiene la vida. Entonces, bueno, pues yo puedo creer en Dios o puedo yo irme ante Dios sin primero ir donde dijo. No puedo. No puedo, hermano. No puedo. Hermano, esto no es para discutir ni para contienda. La palabra de Dios nos dice que no exhorta, no amonesta. Hermano, recibamos la amonestación del Señor y volvamos atrás. Hace la cosa como Dios le agrada. Usted no venga a agradarme a mí. No. Usted tiene que agradarme a mí. Digo, usted, un hombre pecado de Dios, usted otro hombre pecado tuyo. Yo tengo que dar el cordero que me quita los pecados, que tengo que romper contra la Dios. Señor, perdóname mi pecado, no me dejes morir en pecado. A ese que hay que agradar. Aclaren a Cristo, Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Por siempre. A Él que hay que agradar, dijo Dios. Dios, este es mi hijo amado. ¿En quién tengo que complacer? ¿Por qué hacemos lo contrario? Siglo de los siglos, Padre. ¿Por qué hacemos lo contrario, hermano? Porque no hemos entendido nada. Estamos sin entendimiento. Gloria a Dios. Santo. Yo no voy a dejar a Cristo, Aleluya. jamás. Yo no voy a dejar a Cristo para irme, Dios, no. No voy a dejar a Cristo. Hay poder en la sangre. Porque Pablo dijo que estaba revestido de Cristo también. Dijo Pablo, más no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amén. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la Lo vive la fe del Hijo de Dios. de Dios. Pero Pablo era judío que era con Jehová. ¿Y por qué Pablo dice que ahora? Porque Pablo entiende que judío o no judío, nadie alcanza la salvación si no a través del Hijo. Nadie llega a Dios si no a través del Hijo. Hay unos 144,000 que dice la palabra de Dios que están apartados de las tribus de Israel para que Dios mandó apartar ya para andar con el Cordero. Nadie puede sino por el Cordero, nadie puede pasar por encima del Cordero de Dios. Pero tú no lo digo yo, lo dijo Dios. Yo no voy a pasar por encima del Cordero, hermano. Si usted sigue su camino, pero yo voy a seguir a Jesucristo. Sigo a Cristo. Porque ¿quién es que va a venir a buscarme? Es Dios. Dice Dios no. Dios no va a venir a buscarme. El Padre no viene a buscarme a nosotros. Jesucristo dijo, yo vengo otra vez a buscar a vosotros. Amén. ¿No puede ser eso? Como usted, yo vengo por segunda vez para buscarlo. Ahora Jesucristo viene y no va a poner los pies sobre la tierra como otra vez. Porque ya no viene. Dice en hebreo, así como los hombres mueren y después de la muerte, lo que les espera es el juicio. Ya si Jesucristo murió una vez para siempre por nuestro pecado. Ya no queda más sacrificio por el pecado, hermano. Si nosotros damos desobediencia ahora, la ira de Dios es más grande. Porque la palabra dice que a la ley de Moisés, con 2 o 3 testigos, que veía el testigo confiable. Porque si los testigos eran falsos, también lo mataban. La palabra no es para siempre. Y entonces yo decía, miren, yo vi a Mateo, y el otro digo, si yo vi a Mateo que hizo esto, bueno, muerto Mateo. Pero ahora Dios, ponga su aquí en el nuevo pacto, se fue en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Ahora en el nuevo pacto Dios lo ha dejado todo para que dice la palabra que Dios juzgará a nosotros, los hombres, ¿por medio de qué? Por medio de Cristo Jesús. Entonces lo dejando ahora para el juicio. Ahora, cuando usted quebranta el Antiguo Testamento, o el Nuevo Testamento, cuando usted quebranta la palabra de Dios, no le pasa nada, hermano. No, hermano. Todo sigue bien, todo sigue normal, no hay nada sospechoso. Y usted dice, no, usted cree que todo está bien. Pero, ponga este asunto aquí, que cuando llegue el día del juicio, entonces Juan el apóstol, porque Dios lo mostró todo para advertir a la iglesia. Dios no le mete terror a nadie, con mucho cariño. Dios te advierte las consecuencias de tu pecado. Lo que viene por las consecuencias del pecado, como Dios advirtió a Israel, pero Israel no quiso escuchar a Dios. Y entonces, como gloria a Dios, las consecuencias que vinieron sobre Israel y toda la tragedia que viene de gracia que vinieron sobre Israel fue por el pecado. Pero Dios, antes que Israel pasara esa desgracia y pasara por toda esa tragedia, Dios lo advirtió, no quisieron escuchar a los profetas. Dice, Jerusalén, tú que la muerte a los profetas. Y Jesucristo le dice a ellos mismos que ellos entendieron esa parábola, no tengo que explicarse, ¿no? Que cuando dijo que el Señor mandó a sus siervos, que eran los profetas, y los mataron.
Entonces dijo Dios, ahora mandemos al Hijo a la botella que Dios para siempre. Y también hicieron lo mismo. Jesucristo y este Señor entendieron, traemos la voz del nombre de Dios. A ese no tengo que explicar nada ni nada. Esa palabra la hizo Dios que ella la entendiera. Las otras cosas no hizo diferente la sola palabra, pero esa sí. Entonces ellos se pusieron bravos. Yo entendieron que era con ellos que Jesucristo estaba, que era ellos que habían matado a los profetas. ¿Qué quiere decir? Los siervos que Dios había mandado, quiere decir los profetas, y el Hijo quiere decir Jesucristo. Vamos a ser un Dios para siempre, hermanos. Alabado sea para siempre, Señor Jesús. Vamos a seguir lo que dice la palabra de Dios. Aleluya, gloria. Vamos a seguir con nuestros defectos, hermanos, porque todos tenemos nuestros defectos. Con nuestras faltas, hermanos míos y amigos, todo el mundo tenemos faltas. Todos tenemos nuestra debilidad, hermano, pero Dios dice que Él saca fuerza de mi debilidad. Amén. Y de la debilidad suya también, Dios la hace sacar fuerza, nunca nos dio, a través de Cristo Jesús, Gloria. nuestro Señor. Vamos a dejarlo aquí, la próxima semana vamos a darle continuación a esto para que usted vea, gloria a Dios para siempre, que hay algo que tenemos que saber, que nosotros venimos, cuando Dios anuncia en el Antiguo Testamento, nosotros todavía no habíamos entrado, nosotros todavía no habíamos entrado con ese asunto. Cuando Pablo dice sin Dios, en el Antiguo Testamento, en otro tiempo, sin Dios, sin Cristo, oiga, ¿cómo es ese asunto? Y sin gracia, y al lado de los de Israel, los padres de Israel, quiere decir que es verdad, nosotros en ese tiempo todavía nosotros no estábamos incluidos, pero ya dijo el Señor, a nosotros, en lugar que yo digo vosotros no sois pueblo mío. Ahora yo digo, ¿por qué? Por la sangre de Dios, vosotros sois pueblo mío. A través de José, porque el profeta José. Digo, yo le dije a ustedes que ustedes no eran pueblo mío, ahora yo voy a decir que ustedes van a ser pueblo mío por la sangre de Cristo. O sea, ya que lo estaban dando una nueva gentiles, de que iban a ser, que nosotros iban a ser parte de la riqueza de este olivo, de este olivo natural, del olivo, o sea, que iban a ser parte del reino de Dios, que es el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Es como yo le digo a la esposa mía, que yo todavía me dice la esposa mía, que aunque yo pervertí el evangelio de Cristo, no el evangelio, que han pervertido que el evangelio de Cristo se pervierte. Porque el evangelio de Cristo no es religión, no es otra vez. El evangelio de Cristo es el reino de Dios. El reino de Dios es santidad. Y el reino de Dios lo que hay es santidad y pureza. Usted no me puede decir la palabra que el cordero vino puro y sin mancha. Porque allí, ¿dónde vino el cordero? De allá arriba. Allí no está el pecado, allí no hay nada, allí todo está puro. Lo que se corrompe es el hombre, hermano. Pero la palabra de Dios sigue siendo santa. Amén. Porque Dios es santo. Y la palabra de Dios es el mismo Dios. Gloria. Porque Él es el mismo que habla por su palabra. Gloria a Jesús. La próxima semana vamos a darle continuación. Voy a dejarlo aquí porque voy a continuación la próxima semana porque tenemos que hablar del anunciamiento que atrás, para él demostrado que también atrás, que también, por el profeta Osea, dijo, sí, nosotros que éramos pueblo, ahora que yo dije que vosotros no eran pueblo, ahora soy pueblo mío, pero también yo uso otro profeta, Jeremías, para anunciar la buena nueva a Israel, pero no solamente a Israel, incluyendo a los gentiles. La semana que viene vamos a dar ese enseñamiento, si te lo permite, y algo más que se añade. Hasta aquí me ha llegado el Señor en el programa Jesús en Esperanza. Gloria. Dios bendiga.